Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy le vamos a hablar sobre nuestro proyecto, el cual se trata del proyecto línea de transmisión a 60 kilovoltios Guayin San Luis. Los integrantes somos Ogropoma Brañez Leonardo, Saldaña Mamani Preciosa mi persona y Tello Calzado Alexander. El primer punto que tenemos es el plan de manejo ambiental, el cual tiene como objetivo prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos a generarse por la ejecución del proyecto y garantizar el adecuado manejo ambiental durante la etapa de operación, mantenimiento y abandono del proyecto. Cuenta con medidas para el medio físico, biológico y socioeconómico. Con respecto al medio físico, es el medio ambiente inorgánico o geográfico que incluye el clima, la topografía y todas las condiciones mecánicas o inertes que nos rodean. El medio socioeconómico está determinado por la distribución de la población y por la estructura económica, política y social. Y en el medio biológico tenemos que incluye a todos los seres vivos, plantas y animales, el cual influye directa o indirectamente. Aquí en el medio físico tenemos como ejemplos la calidad del aire, incremento del nivel de ruido ambiental. En el medio biológico tenemos la alteración de hábitat y ahuyentamiento de fauna, y en el medio socioeconómico tenemos a la generación de trabajo y la afectación del terreno de cultivos. Aquí tenemos más ejemplos de medio físico, los cuales son compactación y erosión del suelo, alteración de calidad del suelo, y en el medio biológico tenemos la alteración de la cobertura vegetal. Tanto como en el medio socioeconómico tenemos a los riesgos y accidentes para los trabajadores y pobladores locales y también la generación de dinámica socioeconómica. Le voy a dar paso a mi compañero para que les hable sobre el plan de monitoreo de la calidad ambiental. Profesor y compañeros todos, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad hablaré sobre el plan de monitoreo de la calidad ambiental. Este plan permite controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y corrección, así como el seguimiento de los componentes físicos y biológicos que podrían verse afectados con el proyecto. Como metodología tenemos a la inspección visual, que tiene el control de la calidad del suelo, los residuos sólidos, la franja de servidumbre y los elementos de sujeción en las instalaciones temporales. También tenemos a los instrumentos de medición adecuados para el monitoreo, tales como el sonómetro, el gaussímetro, los muestreadores de material particulado del PM-10 y el PM-2.5, y el muestreo de gases absorbentes, las cuales están debidamente calibrados. También tenemos a la toma de muestra de campo, que está para la calidad del aire y el suelo, las cuales son llevadas a un laboratorio acreditado ante la INACAL para su posterior análisis. Y por último, tenemos a las inspecciones y verificación mínimas de seguridad. En el caso de la evaluación de las condiciones de seguridad en las instalaciones, también durante la etapa de construcción, el seguimiento y control ambiental estará a cargo de la empresa titular, quien verificará la correcta implementación de las medidas de manejo ambiental y se encargarán a supervisar el nivel del cumplimiento del contratista. En la etapa de operación, el monitoreo se enfoca en evaluar el comportamiento de los componentes ambientales bajo los efectos de las radiaciones electromagnéticas y el desempeño de las obras realizadas. Finalmente, en la etapa de abandono o cierre definitivo, se evaluarán las áreas usadas temporalmente durante la etapa de construcción y operación, las cuales deberán ser devueltas en la medida de lo posible a sus condiciones originales previas a la ejecución del proyecto. En esta última etapa, el monitoreo se realizará una sola vez. Para el caso de aire y ruido, se harán en la desmantelación de las obras
y para el agua y el suelo se harán una vez culminada la etapa de abandono. Punto número 3. Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos. Este programa contiene los procedimientos de macro que cumplirán el personal del titular y los contratistas para el manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos generados durante las fases de construcción, operación y abandono del proyecto. Este programa se ha diseñado considerando los tipos de residuos, las características del suelo y disposición final en lugares autorizados. El programa de manejo de residuos ha sido dividido en dos componentes que requieren la aplicación de los procedimientos correspondientes de manejo y disposición de residuos, los cuales son manejo de residuos sólidos y manejo de residuos líquidos. En manejo de residuos sólidos tenemos a los domésticos, a los industriales no peligrosos y a los industriales peligrosos. Residuos sólidos domésticos. Se encuentran dentro de esta calificación los restos de alimentos, de papel, servilleta, latas de alimentos, envases de Tetra Pak, botellas de vidrio, es decir, residuos no peligrosos. El dimensionamiento de los recipientes a colocar para la captación de estos desechos se realiza de acuerdo con la producción per cápita de residuos sólidos, al número de personas servidas, al tiempo de permanencia de estas en el sitio, duración del proyecto. Tenemos también a los residuos sólidos industriales no peligrosos. Dentro de esta calificación se consideran los residuos generados por las actividades en las distintas etapas del proyecto. Los residuos a generarse son vidrios, madera, plásticos, metales, caucho, jeve, envases, papel, cartones de embalaje, maderas y residuos de construcción. También tenemos, por último, tenemos a los residuos sólidos industriales peligrosos. Son aquellos que por sus características representan un riesgo significativo para la salud o el medio ambiente. Se considera residuos peligrosos a los que presenten por lo menos una de las siguientes características: combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. Esta Ley General de Residuos Sólidos número 273/14. También tenemos a los residuos líquidos. También tenemos al segundo tipo de residuos. También tenemos, y por último, también tenemos al manejo de residuos líquidos. Cabe indicar que debido a la naturaleza del proyecto, no se generarán efluentes industriales. Además, el mantenimiento y lavado de vehículos será realizado en talleres que el contratista considere conveniente. Por el manejo de efluentes líquidos domésticos a generarse durante la construcción de las obras, se ha previsto la instalación de baños portátiles en suficientes cantidades para los trabajadores de este proyecto. La descripción de estos componentes se muestra a continuación. Tenemos a la implementación de baños portátiles. Para la etapa de la construcción de la línea de transmisión se utilizarán baños portátiles para el personal que realizará este proyecto. Estos baños químicos portátiles cumplen con la normativa y su funcionamiento es totalmente autónomo. Es de interés para el contratista contar con servicios higiénicos adecuados a las normas de salubridad y medio ambiente, en cantidad y tamaño suficiente para satisfacer la demanda de todo el personal, así como también proveer de una aceptable comodidad higiénica del trabajador. También hablaré sobre el punto número 4, que se trata sobre los programas de manejo de asuntos sociales. En este programa hablaré sobre la parroquia de Chacas. Se desarrollará una política de responsabilidad social que parte
de la identificación y gestión de los impactos que generan sus actividades y contribuyendo a los procesos de desarrollo sostenible del área de influencia en coordinación con los principales responsables de estos procesos, el gobierno local y la sociedad civil organizada. En este sentido, las acciones que la empresa no suplantarán los roles del Estado. Respeto de la cultura, las tradiciones y los valores de las poblaciones del área de influencia, diálogo abierto con las autoridades y poblaciones respecto a temas relacionados al medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, así como el código de conducta que deben respetar los colaboradores de Parroquia Chacas y las empresas contratistas que participen en la construcción de la línea de transmisión. También el respeto de los derechos humanos proclamados en el ámbito internacional, así como la promoción y cumplimiento de los principios del Pacto Mundial. También, y por último, también tenemos a la mejora continua, mediante la revisión periódica de los procedimientos y prácticas de protección del medio ambiente, de salud y seguridad ocupacional y relaciones comunitarias. Para el cumplimiento de la normativa ambiental nacional, la Parroquia de Chacas y las empresas contratistas realizarán sus operaciones considerando altos estándares de calidad en el trabajo, aplicando procedimientos que salvaguarden el medio ambiente y la integridad de la población local. También el diálogo transparente entre la Parroquia de Chacas, las autoridades y grupos de intereses favorecerá la consolidación de relaciones constructivas entre las partes. Y por último, tenemos a la concertación como mecanismo básico para establecer relaciones respetuosas y enriquecedoras entre la Parroquia de Chacas y los grupos de intereses del proyecto. A continuación pasaré para que hable mi siguiente compañera. Gracias. Como siguiente punto tenemos a lo que es programa de contingencias. El programa clasifica las emergencias en 3 niveles según el control que pueda darse, según el tipo de contingencia accidental, técnica o humana. Contempla un análisis de riesgos previsibles, movimiento sísmico, fallas en estructuras, movimiento de tierra o deslizamientos, accidentes ocupacionales. Define una estructura organizacional junto con sus respectivas funciones. Incluye un programa de capacitación y entrenamiento. Identifica los contactos claves, ya sea Policía Nacional del Perú, Cuerpo General de Bomberos, Voluntarios del Perú, hospitales y comisarías. Establece guías de acción antes, durante y después. Para todos los riesgos identificados durante las 3 etapas del proyecto, establece un presupuesto para la adquisición de un equipo mínimo que permita el desarrollo de las actividades y define como responsable del plan al titular a través del contratista de campo. Dentro de las obligaciones en el plan de abandono se encuentra el reconocimiento y evaluación del sitio. Se debe realizar un reconocimiento del área del proyecto para poder establecer un programa de trabajo que involucre todas las partes del trabajo, de obra hasta el retiro del servicio. Para esto se debe recopilar toda la información posible para luego establecer un análisis que determine las acciones para el abandono o retiro del servicio, teniendo como compromiso un buen manejo del ambiente y el adoptar buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora pasamos a la decisión de abandono. En este caso, el propietario y la población circunscritos, es decir, estando en el área de influencia, deberán identificar la adecuación parcial o total de la infraestructura que deberá ser abandonada.
para proponer otros usos alternativos en su beneficio. Posterior a esto, es el Ministerio de Energía y Minas, junto con la Dirección General de Electricidad, quienes deben autorizar la aprobación de abandono de las instalaciones eléctricas y la caducidad de la autorización, la cual fue entregada por la Dirección General de Electricidad. Luego se debe brindar información oportuna a las autoridades representativas y a los miembros de las comunidades circunscritas en el área de influencia, ya que estos podrían verse afectados por las decisiones del propietario. Cumpliendo con las disposiciones legales, ahora pasamos a la orden de desmantelamiento, es decir, se procederá al desarmado de las instalaciones, de los componentes eléctricos, de la remoción y la rehabilitación de los terrenos ocupados por las estructuras eléctricas y su posterior disposición final de estas estructuras, ¿no?, junto con los residuos que se generarán. En cumplimiento de los objetivos del plan de abandono, se plantearon una serie de medidas para esta etapa, las cuales son las siguientes. Partimos de la recuperación de las condiciones similares. Esto quiere decir que al terminar las operaciones de desmontaje de la estructura, de los conductores y de los aisladores, se procederá a recuperar las condiciones topográficas. Luego corresponde a la protección de la calidad del paisaje. Como se había mencionado, el desmontaje de estas estructuras y la demolición de infraestructura podría generar desechos, desmonte, lo cual afectaría la calidad del paisaje, y lo que se desea en este caso es disponer de una empresa prestadora de servicios para el manejo de residuos sólidos, ¿no? Empresa que se hará cargo de estos residuos, de este desmonte, de estas estructuras, para su disposición final. Luego pasamos a la protección frente a la erosión de los terrenos que ocupa la faja de servidumbre. En este caso, esta zona es la que contiene una mayor proporción de terreno destinado a la agricultura, y por lo tanto el posicionar estas estructuras altera la calidad del suelo, ¿no?, que en un inicio estaba previsto para realizar la agricultura. Como parte de las medidas que se deberán adoptar para evitar la erosión de estos suelos, se procederá a rellenar los mismos, ¿no?, y se aplicarán técnicas ingenieriles de tal forma que se dejen las áreas lo más estable posible. Ahora pasamos a uno de los procedimientos del plan de abandono. Se cuenta principalmente con dos componentes de abandono. El primero es el acopio de los residuos sólidos, los cuales vimos que estaban segregados en distintos cilindros en función del tipo de residuo, sea vidrio, cartón, plástico. Un segundo punto, que es el tema de los baños portátiles, ¿no? Es decir, los residuos sólidos junto con el tema de los baños portátiles, así como los equipos y la maquinaria utilizada en obra. Con respecto a ambos puntos, el estudio de impacto ambiental, y dentro de estas estrategias de manejo ambiental, indica que se eliminarán dentro del área donde se ejecuta el proyecto todo material de construcción, toda maquinaria y productos químicos. De igual forma, como se cuenta con una segregación de residuos sólidos peligrosos,
Específicamente estos van a ser derivados a una empresa prestadora de servicios en el transporte y disposición final de estos residuos sólidos. Y bueno, lo mismo sucederá con el tema de los baños portátiles, ¿no? Los cuales deberán ser transportados por una empresa especializada, ya que recordemos que generan residuos. Para el desmantelamiento de la línea de transmisión se debe seguir una serie de procedimientos específicos, los cuales son los siguientes. Primero comenzamos con los aspectos generales del trabajo de desmantelamiento. Es importante entender que el alcance de este trabajo es básicamente hacia las estructuras y los conductores, ya que los objetivos consisten en evitar y detectar cualquier irregularidad durante las actividades del desmontaje. Antes de iniciar con el desmantelamiento, se debe consultar toda la documentación disponible en los manuales técnicos, en los planos de montaje e instalación de cada una de sus partes, instrucciones de inspección de trabajo y el plan de abandono de la línea, actualizada a la fecha. El contratista deberá presentar un plan de trabajo de los procedimientos a realizar durante el desmontaje. Esto con la intención de minimizar el efecto de los errores y maximizar el rendimiento dentro de los lineamientos de seguridad. Continuamos con la desenergización de la línea de transmisión. Es importante que antes del desmontaje de la línea de transmisión se desenergice la misma. Esto obviamente para evitar cualquier tipo de electrocución durante las actividades, valga la redundancia, del desmontaje. Lo siguiente es el desmontaje de los conductores y accesorios. Estos serán acoplados convenientemente y posteriormente entregados para usos compatibles a sus características y estado de conservación. Un cuarto punto se define como el desmontaje de cadenas de aisladores y accesorios. Para este caso se deben adoptar las medidas de seguridad según el programa de seguridad y salud ocupacional. Con ello se busca la no ocurrencia de accidentes laborales, ya que el personal estará realizando trabajos de alto riesgo, es decir, trabajos en altura. Luego pasamos a la excavación y demolición de obras de concreto. Para este punto se deberá picar las cimentaciones, las zapatas y la infraestructura que quede sobre el terreno, haciendo uso de los taladros y de la maquinaria en general. Es importante que el personal en este punto pueda contar con máscaras, con filtros para polvo, porque la demolición de estas estructuras genera lo que se conoce como material particulado, lo cual puede ser nocivo a largo plazo en la salud de los trabajadores. Por otro lado, el material que se obtenga de las demoliciones de las estructuras será transportado
por una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos para su disposición final. Ahora pasamos a la disposición del material de escombros. El apilamiento final de todo este desmonte que se ha generado deberá ser aplicado bajo las medidas de mitigación que se encuentran establecidas para la protección de suelos en el presente proyecto. Además de la maquinaria y los equipos, es importante mencionar que se contará con la intervención de personal profesional, técnico y obrero. Se estima que el plan de abandono tenga una duración aproximada de 3 meses y que el costo para ejecutarlo se encuentre en un aproximado de 75.500 soles. Finalmente, dentro del apartado otros programas o planes, se encontraron 3. Para empezar, tenemos un programa de seguridad, de higiene, seguridad y salud ocupacional, el cual contempla la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente, este sistema cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo, en el cual se encuentran los compromisos. Uno de ellos, por ejemplo, es prevención de accidentes y seguridad en la construcción, así como tenemos otro relacionado a la prevención contra caídas. Se cuenta con un cronograma para que el personal pueda pasar sus exámenes médicos, así como otros compromisos en cuanto al uso de equipos de protección personal. A su vez, también contamos con un programa de educación ambiental, donde la prioridad es impartir 3 capacitaciones. La primera contempla lo que es la protección ambiental, la segunda es procedimientos ante emergencias y la tercera es con respecto a los lineamientos descritos en el Código de Conducta. Por último, tenemos un programa de compensación e indemnización para los propietarios. En este caso, cuando sus viviendas se encuentren ubicadas dentro del proyecto o cuando las actividades del mismo generen daños a la salud o a sus bienes. En este caso, se debe llegar a un acuerdo con los propietarios de la mejor forma posible para que puedan acceder a la retribución económica que se les va a dar.